Hola Inge, mi nombre es José Castillo Rocha. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos pide hallar el equivalente de Norton del siguiente circuito. Primero, para hallar el circuito equivalente tenemos que sí o sí hallar nuestra resistencia y corriente. Equivalente consiste en una fuente de corriente en paralelo con yo le explicaré cómo hallar la resistencia y Joseph le explicará cómo hallar la corriente. Para hallar la resistencia de Norton en este ejercicio, debemos darnos cuenta de que la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son iguales. Por lo tanto, la resistencia de Norton la calculamos de la misma manera que la resistencia de Thevenin. El primer paso es, como ya sabemos, eliminar la resistencia de carga. El segundo paso para nuestro ejercicio es identificar correctamente nuestros puntos A y B. El tercer paso llegaría a ser el hecho de eliminar cualquier tipo de fuente, ya sean de corriente o voltaje. Recordemos que para las fuentes de corriente se abre el circuito y para las fuentes de tensión se cortocircuita. Ahora, ¿cómo hallar esa resistencia equivalente? Claramente la podríamos medir y hallar con un multímetro, poniendo la parte positiva en el punto A y la parte negativa en el punto B. Para medir resistencia no debe haber ningún tipo de fuente. No usaremos un multímetro, así que lo que haremos es hallar la resistencia desde A hacia B. Me voy a los otros extremos y empiezo a aplicar transformación de, de fuentes o en todo caso simplificar. Podemos observar que las resistencias de 1K y 27K no generan ningún tipo de carga, por lo tanto se eliminan y solo nos quedan las resistencias de 1K y 7K. Como vemos, están en serie y solo se suman finalmente nuestras resistencias. Equivalente de Norton es 8 kiloohmios. Bueno, continuando con la explicación de mi compañero, el teorema de Norton nos ayuda mucho al momento de simplificar los circuitos. Una característica de nuestro circuito equivalente es que está compuesta por una resistencia equivalente denominada resistencia de Norton y una fuente de corriente denominada corriente de Norton. Ambos elementos deben estar conectados en paralelo, así el análisis se vuelve más sencillo ya que es más pequeño. Entonces, una vez hallada la resistencia, procedemos a hallar la fuente de corriente. Para hallar la fuente de corriente de Norton del circuito original, la resistencia que estamos analizando, nuestra resistencia de carga RL se debe cortocircuitar. Luego identificamos los puntos A y B respectivamente y vemos que la corriente IL que nos piden va hacia abajo. Eso significa que debemos respetar esa polaridad. Lo siguiente es trazar un cable que cortocircuite a la resistencia de carga. El objetivo de este circuito es calcular la corriente que circula por dicha rama ya cortocircuitada y esa la denominaremos corriente de Norton, IN. Analizando el circuito tenemos a la fuente de corriente de 40 mA que cuando entra a este nodo se divide. Una parte se va por esta rama donde está 1 kiloohmio, la cual es nuestra corriente buscada, y la otra parte se va hacia abajo por la resistencia de 7 kiloohmios. Lo que nos interesa es encontrar IN. Para eso, dado que las resistencias de 7 kiloohmios y 1 kiloohmio se encuentran en paralelo, claramente podemos aplicar un divisor de corriente. Sabemos que están en paralelo porque sus extremos están conectados uno a uno. Entonces solamente aplicamos la fórmula de divisor de corriente para hallar esa corriente IN en el circuito. Y reemplazamos los datos. IN es igual a IT, que es la corriente que entra y luego se distribuye por 40 mA, y por R1, que es igual a 7 kiloohmios. Reemplazando en la suma de R1 más R2 tenemos 1 kiloohmio más 7 kiloohmios. Efectuando dicha operación obtenemos que la corriente de Norton y N obviamente saldrá en miliamperes por el hecho de que tenemos miliamperes y kiloohmios.
Todos estos cálculos dependerán del circuito a analizar. Mientras más grande sea el circuito, más extenso será el procedimiento. Una vez que ya tenemos calculada la resistencia y la corriente de Norton, procedemos a ubicar dichos elementos en el circuito equivalente de Norton.